que tenemos que estar atentos, porque ahorita, bueno, estamos llevando una capacitación de Dorcas, y las Dorcas tienen como función en la iglesia estar atentos a las necesidades de la hermandad, de los hermanos, de los amigos que nos visitan. Sin embargo, hay que observar muy bien porque las necesidades de la iglesia no solamente se basan a una canasta misionera, una canasta con víveres. A veces el departamento de Dorcas se orienta a eso. He estado en iglesias donde las Dorcas, la única labor que realizan en la iglesia es dar una canasta una vez al mes a una persona con necesidad, cuando alguien trabaja, ¿verdad? En otras iglesias, pues nunca se ven trabajando las Dorcas, y es un departamento muy importante en la iglesia. Y ya vamos a ver qué implica esto, hasta dónde llega el servicio de las Dorcas, porque no solamente tiene que ver, se limita, sino que va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Vamos a iniciar con el primer tema y vamos a hablar a irnos al inicio. Vamos a hablar cómo tratar a los abusados. Y quizás usted puede decir, híjole, ¿yo cómo me voy a dar cuenta qué persona es abusada o quién está viviendo maltrato? Pues aquí lo vamos a ver. Y también es importante, hermanas, miren, nosotros vivimos en un país donde hay más gente abusada de lo que nosotros nos imaginamos, y aún dentro de la iglesia. Ahora vamos a ver qué significa que una persona esté abusada. Pero en primer lugar vamos a ver lo que dice Jeremías 22:3. Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia. O sea, Dios nos llama a esto. Vivimos en un mundo injusto, vivimos en un mundo de maldad, pero el Señor nos llama a hacer juicio y justicia, nos llama a ser justas, nos llama a librar al oprimido de la mano del opresor, y no engañar ni robar al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramar sangre inocente en ningún lugar. El Señor nos llama a nosotros ser portadoras de libertad, portadoras de esperanza, portadoras de paz. Ese es el llamado que Dios nos hace a cada una de nosotras. Por eso existimos como mujeres, como adventistas, ¿verdad? Se esperaría que donde hay un adventista haya una esperanza de un mejor ambiente, hay una esperanza de ayuda. Entonces, el Señor nos llama a hacer justicia, a ser justas. Ahora vamos a ver qué es el abuso. El abuso, si el Señor nos llama a ser justas, el abuso tiene que ver con la injusticia, porque es un trato injusto o indebido hacia una persona. Puede ser una persona menor o puede ser una persona que no tiene un estatus igualitario al otro. Entonces, cuando no están en el mismo estatus, en el mismo nivel, entonces la persona que tiene mejor estatus empieza a abusar de aquel que tiene menos. Entonces, nosotras, ¿cuál es nuestra tarea? No solamente ver las necesidades físicas y decir, no, esta persona viene a la iglesia bien vestida, anda en un buen carro, anda en esto y lo otro, y creer que esas personas no tienen necesidad. Sin embargo, no es así. Quizás una persona puede llegar a la iglesia con una vestimenta que nos muestre que tiene necesidades económicas, pero otra persona puede llegar a la iglesia muy bien vestida con ropa fina, sin embargo su corazón puede estar destrozado y puede estar viviendo experiencias dolorosas y difíciles internamente. Entonces, por eso el Señor nos llama a que nosotros estemos observando las necesidades de los hermanos. Y aquí viene una parte importante, hermanas. Ya, hombre, ya. A medida nosotras, este mundo está convulsionado, que actividades acá, esto y lo otro, el trabajo, los hijos, todo esto nos lleva tiempo. Y a veces nosotros hemos perdido la capacidad de observar, de detenernos, de mirar lo que sucede, porque estamos corriendo. Entonces el Señor nos llama a observar y estar atentos a las necesidades de los demás, porque las necesidades, como les mencioné, no solamente son económicas.
Usted a través de la mirada, a través de la vista, usted puede descubrir si una persona está mal. Tal vez hay personas que llegan a la iglesia hasta con los ojos hinchados de tanto llorar, pero como nosotros estamos afanadas en tantas cosas como Marta, no nos damos cuenta de esas necesidades. Pasan desapercibidas para nuestros ojos. Entonces nuestra oración debe ser: Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame a ver las necesidades internas de mis hermanos o visitas, porque esas necesidades internas a veces son más complejas y necesitan más ayuda que una librita de arroz y de frijoles. Eso el Señor de cualquier forma se consigue, pero tormentas emocionales a veces es más difícil enfrentarlo, y por eso necesitamos nosotros estar atentos. Tipos más frecuentes de abuso, pues tenemos el abuso psicológico. Las personas que abusan psicológicamente controlan a la víctima. Son personas que les gusta mantener el control, empiezan a restringir los movimientos y a vigilar. Y miren, hay más personas de lo que ustedes se imaginan bajo este dominio, de los que ustedes piensan, hermanos. Hay personas que no pueden ni siquiera salir porque a veces no les dan permiso de salir. Tienen restringidas las salidas, no tienen, literalmente han perdido la libertad. Son personas que se aíslan. Miren, esto sucede mucho y nosotros tenemos que estar bien atentas. A veces, usted conoce, eso me pasó con una muchacha. Era una muchacha súper sociable en la iglesia, o sea, era como el alma de la iglesia, amable, era una diaconisa con una sonrisa preciosa, o sea, era alguien que todo mundo quería. Y ella empezó a tener una relación amorosa con alguien también de la iglesia. Pero todo mundo llegaba a la conclusión que desde que esta muchacha empezó esa relación con este joven, cambió totalmente. Ella se reunía con jóvenes porque era líder de jóvenes, era maestra de niños, bueno, era multiusos, era de esas personas que son cruciales en la iglesia. Pero desde que empezó a tener la relación con este joven, cambió totalmente. Ya no se le miraban las reuniones regulares, empezó a faltar algunas responsabilidades que no era común que ella faltara. Ya la invitaban a cumpleaños, a esto, a lo otro, algo que ella siempre estaba presente, ya se le empezó a ver ausente. Entonces todo mundo empezó a notar que esa relación podría estar ejerciendo un cierto control sobre ella. Y obviamente las percepciones de todos no nos falló. Esa relación estaba afectando a esta joven porque estaba siendo violentada, no necesariamente en su cuerpo o de otra forma, sino que psicológicamente. O sea, el novio la tenía tan dominada y controlada que ella ahora ya no se sentía con la libertad de reunirse con las personas que conocía por miedo, por temor. ¿Por qué? Porque se iba a enojar el muchacho, porque no le gustaba que se llevara con tal. Entonces todo eso empieza a afectar la vida, especialmente de una mujer. Entonces, para todo eso nosotros tenemos que observar qué le pasa a fulanita, qué le pasa, no era así antes. Entonces, eso a nosotros nos indica que algo está sucediendo. También tenemos el maltrato emocional, que es cualquier acto verbal o ambiental que provoca en la persona ansiedad, miedo. Entonces, hay momentos donde usted va a un lugar y usted siente tan tenso el ambiente, inmediatamente usted se empieza a poner ansiosa, estresada. Y es porque eso afecta lo que son nuestras emociones. Entonces, emocionalmente nosotros, usted mira a una persona con ansiedad, usted mira a una persona con algunas alteraciones en el estado de ánimo y tiene que ver muchas veces, en muchas de las veces, con el ambiente donde están. En la mayoría de casos, el ambiente donde viven es un ambiente tóxico u hostil. Y también tenemos lo que son las agresiones físicas, que es todo lo que atenta con la vida física del individuo, que ya se manifiesta a través de golpes, a través de pellizcones, a través de jalones de cabello. Y entonces todas esas cosas empiezan a afectar de forma generalizada a la persona que es víctima. Nosotros debemos estar atentas, hermanas, porque
A veces creemos que estos temas no son importantes para la iglesia. Créanme que es más importante de lo que nosotros nos imaginamos. Es mucho más importante. Y es necesario que se toquen estos temas en la iglesia. Es necesario que ustedes como mujeres sepan esto. ¿Por qué razón? Porque aún dentro de la iglesia hay hermanas que están siendo abusadas físicamente. Imagínense lo que nos sucedió en una ocasión a nosotros. Estábamos en un distrito y bueno, de repente mi esposo recibe una llamada de una madre de uno de nuestros ancianos de iglesia. Y entonces ella estaba angustiada y no se le ocurrió otra cosa que llamar al pastor. Y entonces le dice, pastor, mire que lo llamo porque tienen detenido a mi hijo. Y entonces mi esposo, sorprendido, le dice, hermana, ¿a quién tienen detenido? A mi hijo, le dice, a tal, al fulano. Y mi esposo sorprendido porque él empezó a preguntarse qué pasaría, atropelló a alguien por accidente, cualquier cosa, ¿verdad? Es un hermano de iglesia, se espera que el comportamiento de ese hermano esté a la altura de Cristo y que no ande metido en problemas en la comunidad. Y entonces le dice mi esposo, hermana, ¿pero qué sucedió? No, la esposa lo metió preso. Nosotros más sorprendidos, ¿qué pasó? Y entonces nosotros vamos a visitar a la esposa. Casualmente hacía como una semana habíamos estado con ellos, tenían una familia muy linda. Y entonces ahí la esposa pues se abrió con nosotros y la realidad fue muy triste, se fue muy triste. Realmente hay momentos donde uno dice, no es posible que lo que parece ser no es, porque era una familia preciosa, envidiable. Y entonces ella nos empezó a contar la realidad de su hogar y nos empezó a contar que, porque yo le preguntaba, hermana, pero yo nunca le he visto una lesión, nunca le he visto un morete, nunca le he visto algo que me dé indicios de que usted ha sido abusada. Y entonces ella se rió y entonces me dice, lo que pasa, dice, que él me pega puñetazos en la cabeza, porque en la cabeza no se notan los moretes. Wow, yo quedé impactada, hermana, con ese testimonio, quedé impactada. Y entonces ella me decía, yo tuve que hablar porque ellos tenían unos gemelitos. Y entonces ella me dice, yo tuve que hablar, dice, porque ahora ya no era, esta vez no era con puñetazos, venía con un bate a pegarle en la cabeza. Y entonces dicen que en ese momento ella miró a sus niños y dijo, si este hombre me mata, ¿quién va a ver por mis hijos? Y eso la motivó a hablar y a romper el silencio. Entonces, estos temas son de suma importancia, porque no, o sea, eso me hizo entender a mí que no porque yo le mire un morete a alguien significa que no le mire un morete a alguien significa que no está siendo abusada físicamente. Muchas veces los moretes y las heridas se esconden a través de la ropa, en el caso de ella a través del cabello. Entonces, hermanas, debemos estar atentas porque sí hay personas que están siendo abusadas dentro y fuera de la iglesia. También tenemos el maltrato financiero que se domina económicamente. Hay personas, miren, es triste, pero es una realidad y es necesario hablarlo. Hay hermanas o esposas que ellas no saben cuánto gana el esposo. En muchas ocasiones ellas están como que si fueran un niño. ¿Me puede dar para comprar un desodorante? ¿Me puede dar para esto? ¿Me puede dar para...? O sea, eso considero yo que para una esposa eso es humillante. Porque la esposa no es que va a controlar todas las finanzas del hogar, pero sí juega un papel fundamental en ella. Y si hay un proveedor o si los dos trabajan, el dinero es de ambos. Y no se debe abusar con respecto a eso. Porque hay personas, hay mujeres que trabajan y sus esposos literalmente les administran lo que trabajan. Se lo quitan. Entonces, bajo alguna serie de excusas, ¿verdad? En lo personal considero que las finanzas en el hogar deben ser compartidas. Ambos deben compartir los ingresos y deben decidir qué se hace con esos ingresos. Si no se hace de esa forma, caemos en abuso, porque entonces hay una persona que está controlando todo, está manejando todo, le dice, no, no te puedes comprar esto, y entonces está llevando a la persona a que viva literalmente como mendiga.
o mendigo, porque se dan en los dos aspectos. Entonces, queridas hermanas, hay personas así. Y por eso usted ve tal vez familias bien posesionadas, que decimos, viven en una casa bonita, tienen un carro, el esposo tiene un buen trabajo, pero ahí es donde vemos a la esposa, vamos a hacer tal actividad y tal vez ella no se involucra. Y quizás no se involucra porque ella sabe que no puede contar con el dinero que prácticamente maneja completamente su esposo. Entonces vemos que allí se aplica que alguien está siendo abusada financieramente. Y también el abuso de género, ¿verdad? Actos violentos hacia alguien por su sexo. Hay personas que, bueno, por ser mujeres, estamos bastante expuestas a ser violentadas en todo sentido. Las mujeres las personas que trabajan en corporaciones, en empresas grandes, saben lo que les digo. Si ven las personas, hay puestos importantes en grandes corporaciones que no los obtiene una mujer, por muy capacitada que esté, porque hay un cristal para el crecimiento profesional de la mujer, que el cristal no se ve, a simplemente vista es transparente, pero el cristal me detiene. Y eso sucede. La mujer puede ir escalando porque puede ser muy capaz y competente, pero llega un punto donde la sociedad ha colocado ese cristal porque desde ahí no puede pasar por una simple razón, por ser mujer. Y por eso la mayoría de corporaciones, los directores son hombres, por esa precisa razón. Pero se ha logrado mucho, se ha conquistado bastante, pero hay mucho todavía por trabajar. También tenemos el abuso sexual. Por ser mujeres, estamos expuestas a que esto suceda. El acoso, que alguien venga, nos quiera tomar a la fuerza, todo eso somos víctimas porque nos consideran el sexo débil. Pero a veces sexo débil porque nos están controlando y nos están manejando. Por ejemplo, una hermana hace poco fue despedida de su trabajo porque no permitió tener relaciones sexuales con su jefe solamente por mantener su puesto. Y entonces él, al verse rechazado por ella, entonces la despidió. Entonces, hermana, es indignante lo que pasa, pero es una realidad. Eso sucede en este mundo. Y entonces vemos actos sexuales que no son deseados ni solicitados y que son obligados por otros, que empiezan a afectar a la mujer y hace que las mujeres vivan con temor, con ansiedad y que vivan abusadas. Bueno, en el otro tema voy a ampliar un poquito esto de lo importante que es tomar en cuenta este tema. También tenemos, imagínense, cada vez más la tecnología o el mundo nos va abriendo más áreas de violencia. Desafortunadamente, en vez de que el mundo con todo su crecimiento nos favorezca, a veces lo que surge nos desfavorece. ¿Cuál es el maltrato o el abuso tecnológico? Incluye el uso de la tecnología para controlar y acechar a su pareja. Por ejemplo, una vez alguien me comentaba, en ese tiempo no estaban tan activas las videollamadas. A mí me sorprendió lo que ella me dijo, porque me decía que el novio, cuando la llamaba, le preguntaba, ¿dónde estás? Y tal vez ella le decía, en mi casa. Entonces, para él comprobar que era verdad, que estaba en su casa, le decía, bueno, anda a la refrigeradora, abrila y le tomas una foto. O sea, las ideas más absurdas que le podrían venir, se las pedía para comprobar que ella realmente estuviera en la casa. Eso es abuso tecnológico. Porque está, aunque no estamos juntos, aunque no esté en el mismo lugar, está controlándome. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque muchos podemos estar cayendo víctimas de esto y los que más caen en esto son los jóvenes. Por eso hay que estar atentos de lo que están viendo ellos, de cómo se relacionan con sus amigos, porque esto puede estarles sucediendo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que nosotros caigamos en este tipo de cosas? En primer lugar,
tener antecedentes de maltrato familiar. Miren, hay personas, hay pacientes a veces que vienen y dicen, es que no entiendo por qué me pasa. Porque tal vez ella me cuenta su experiencia y me dice, en mi casa mi papá le pegaba a mi mamá y yo miraba todo eso y abusaba a mi mamá. Y ahora mi vida es igual. Todas las personas con las que me relaciono, las parejas que encuentro, son personas que al final terminan haciéndome lo mismo que mi papá le hacía a mi mamá. Entonces, ¿qué sucede? Eso es un factor individual. O sea, las experiencias en nuestros primeros años de vida, en nuestra infancia y adolescencia, causan que nosotros inconscientemente busquemos perfiles parecidos a los que experimentamos en nuestra infancia. Por eso se ve tan común, es tan común a veces que la hija que miró a su mamá ser golpeada, ahora como esposa, permite ser golpeada. Que el hijo que miró a su papá golpeando a su mamá, ya cuando es esposo, es el que golpea a su esposa. ¿Por qué razón? Porque esos factores individuales marcan tanto esa experiencia que terminamos copiando lo que nuestros padres hicieron o permitieron. También tiene que ver la pareja, la forma como de comunicación del hombre con su esposa. Cuando el hombre es alcohólico, drogadicto, los riesgos de sufrir abusos son altos. Entonces, usted, si conoce a su feligresía y usted sabe, bueno, la hermana está luchando sola en la iglesia, su esposo es alcohólico, usted debe tener presente que posiblemente, no en todos los casos se da, porque no todas las personas que tienen problemas de alcoholismo son agresivas, pero hay una alta probabilidad que aparte de la agresión física que ella pueda tener por una persona con problemas de alcoholismo, también tenga otro tipo de abusos como económico, sexual, etcétera. Entonces nosotros vemos que si una hermana tiene un esposo que no es de la iglesia y ese esposo tiene este tipo de problemas, usted debe estar atenta, porque esta hermana está en un nivel de riesgo, está en un factor de riesgo, donde puede llegar a ser víctima de abuso. También social, cuando hay desigualdad económica entre hombres y mujeres, como les mencionaba, entonces esta desigualdad, cuando yo tengo un matrimonio con alguien que tiene una posición alta y yo tal vez vengo de un hogar humilde, eso tiende a hacerse diferente aún dentro del hogar y que una persona por sus recursos trate de dominar más. También se ve con los vecinos, con los compañeros de trabajo. También la edad tiene mucho que ver. Ahora, no sé, es algo para analizar cómo la sociedad está cambiando y ahora usted puede ver a muchachitas de 18, 20, 22 años con novios de 35, ya con personas bastante adultas para la edad de ellas. Entonces, cuando usted mira una pareja así, asegúrese que va a haber en la mayoría de casos violencia. ¿Por qué? Porque hay más inmadurez en una niña de esa edad y el otro hombre con experiencia va a querer controlar y manipular. Entonces, por eso es importante. Hay un dicho que dice que para el amor no hay edad y bueno, en cierto sentido tienen razón, pero a veces hay que respetar algunos... no sé si la sociedad los ha colocado, porque si lo colocó las edades, ahora está cambiando la teoría, pero la recomendación entre parejas, por eso es importante que el hombre sea mayor pero no en edades tan significativas. Por ejemplo, 12 años, 13 años, 15 años, prácticamente a veces hay parejas que a veces podría ser el papá de ella. Entonces, cuando eso se da, hay seguro abuso en cualquiera de las áreas. Entonces, nosotros tenemos como responsabilidad, como mujeres de experiencia, aconsejar a las muchachas, aconsejar. No es bueno tampoco que ellas anden con niños, ¿verdad? Menores que ellos, pero sí
Si van a tener una relación con alguien, que procuren que sean de edades similares, tal vez 2, 3, 4 años de diferencia, porque al final eso termina pasando factura. También el estado de la relación, cuando hay bastantes conflictos, cuando la relación matrimonial o sentimental se está deteriorando, hay bastante hostilidad y eso es un factor para la agresión. La educación también juega un papel fundamental, aunque no es del todo, porque hay personas con maestrías y doctorados que son grandes abusadores, ¿verdad? Esto no se aplica a todos. Sin embargo, tenemos que entender que entre mejor educados estamos, menos factores de riesgo tendremos. Y especialmente hablamos de educación para la víctima, no para el victimario, porque el victimario puede tener el mejor estatus social y la mejor nivel académico y va a ser victimario, pero la educación para la víctima. O sea, que nosotras como mujeres, que nosotras como responsables de una Grey podamos educar y enseñarle a nuestras desde la niñez a nuestras adolescentes los límites que se deben poner. A la medida que la víctima sea educada, va a poner el alto y se acaba la violencia, porque la violencia depende de la víctima. O sea, un hombre puede ser controlador, pero yo decido si me controlo o no. Entonces, cuando un hombre este tipo de abusadores buscan perfiles. Entonces, cuando mira a una persona sumisa, una persona que todo dice que sí, que todo le permite, que todo le complace, entonces él ya se emociona. Esta es la persona que es para mí. ¿Por qué? Porque es una persona que se deja dominar, que se deja manipular. Entonces, a la medida nosotros nos eduquemos como mujeres, el maltrato acaba. Hay un dicho que dice que el hombre llega hasta a donde la mujer le permite, y es una realidad. Y esto aplica no solamente en sexualidad, aplica en todo, en absolutamente todo. También vamos a ver las consecuencias que hay por el abuso. Hay diferentes tipos de enfermedades ginecológicas. Hay personas que hasta tienen flujo vaginal y todo esto causado por el estrés y la ansiedad o también por el maltrato que viven a veces de forma sexual. Miren, es triste, hermanas, pero una vez me tocó atender a alguien que me daba mucha tristeza porque yo la apreciaba mucho. Y bueno, me contó lo que estaba viviendo. O sea, a ella se había sentido mal de salud, había ido al médico y la diagnosticaron con papiloma humano. Y ella vivía un ambiente bastante hostil en su casa y su esposo se lo contagió. Entonces, qué triste, a veces uno dice, no es posible, no solamente con el maltrato psicológico, sino que trae este tipo de cosas. Por eso nosotros debemos estar atentos y ver que el abuso es algo de vida o muerte. Entonces tenemos que estar siempre atentas porque las consecuencias del abuso son súper amplias, muy amplias. También tenemos personas que empiezan a tener problemas somáticos, o sea, los problemas emocionales, las cargas emocionales y mentales que tienen, ese dolor emocional que muchas veces callan, porque yo les mencionaba, hay que orar y pedirle al Señor que nos ayude a ver más allá de la ropa bonita y de la limpieza y de esto, sino que nos ayude a identificar a alguien que necesita. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona sufre emocionalmente y no se expresa ese dolor, empiezan a somatizar. ¿Qué es somatizar? Bueno, el dolor emocional provoca que el cuerpo reaccione. A veces reacciona con colitis, con problemas en el colon, con problemas en el estómago, problemas en los pulmones, y empieza a ser afectados órganos vitales de nuestro cuerpo. Entonces, cuando no tratamos eso y cuando no tratamos el verdadero origen del problema, y esto se está por mucho, de forma prolongada en nosotros, tener reprimido todo esto, esto termina ya en un problema crónico de salud. Por eso es importante, si usted conoce a alguien que solo enfermo pasa y a cada rato enfermo y que va al médico y el médico no le encuentra nada, ojo, allí posiblemente hay un problema emocional que trabajar. Entonces, esa es una pista que a mí me puede dar, bueno, vamos a ver de qué otra forma le podemos ayudar o qué otro problema tiene aparte del problema físico.
También problemas psicológicos, pues empezamos a ver desequilibrio en el estado de ánimo, empezamos a ver trastornos depresivos, trastornos, problemas de pánico, ansiedad, problemas con conductas alimenticias, porque a veces cuando hay abuso psicológico, a veces se enmarca mucho en el cuerpo. Y entonces tal vez ese abusador le dice, qué gorda te ves, o es algo, entonces empieza ya a haber alteraciones en la alimentación, porque está afectando, le está afectando psicológicamente. Y así hay un sinnúmero de problemas psicológicos que se desarrollan a través del abuso. A veces los problemas psicológicos, cuando alguien está bien atento, puede identificarlos. También vemos problemas sexuales, embarazos no deseados, cuando hay un abuso sexual, disfunciones sexuales. Hay personas que como prácticamente las tratan como un objeto sexual, ellas no disfrutan la sexualidad. Y la sexualidad, queridas hermanas, es un regalo de Dios, que Dios dio al hombre que está bajo los lineamientos bíblicos a través del matrimonio, lo dio como un regalo. La sexualidad es maravillosa, pero es increíble que hay hermanas que a mí me han confesado, yo nunca he sentido un orgasmo, yo escucho que hablan de eso, pero yo ni sé qué es. Eso ya es grave. ¿Por qué? Porque ella se siente abusada. Ella siente que el hombre solo va, se sube encima de ella y ya. Entonces ella dice, para mí eso no es nada agradable. Entonces todo eso causa problemas sexuales. Y a veces hay personas que ya han sido abusadas en su infancia o en su niñez, y cuando llegan al matrimonio llegan con esos problemas. Y por más que luche, a veces les cuesta superar ese tipo de problemas. Las señales que nosotros podemos ver. Debemos estar atentas y a educar, como les dije, para prevenir. Posiblemente hayan personas que conocemos que ya están siendo abusadas, pero a la medida nos educamos, la violencia se va a ir disminuyendo. Pero tenemos que quitar el temor de hablarlo dentro de la iglesia, porque a veces tenemos miedo y decimos, ay, que es que en la iglesia solo podemos hablar del amor de Dios, de la doctrina bíblica. Sí, pero la doctrina bíblica nos habla de que nosotros tenemos que amar al prójimo. Nos habla que nosotros no debemos hacer, la Biblia nos habla la conducta cristiana que debemos tener. Entonces, obviamente, si dentro de la iglesia estamos prácticamente permitiendo que haya abuso, es como que nosotros dejemos que la gente se pierda. Porque bueno, cada quien sabe lo que tiene que hacer. No, la iglesia es un arca de salvación. Entonces hay que tocar estos temas sin temor, porque es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que nosotros lleguemos todos los sábados con la Biblia debajo del brazo mirándonos pulcros. No, a él le interesa que realmente seamos lo que parecemos. Eso es lo que realmente a Dios le importa. Porque de lo contrario, estamos nosotros sumando a nuestra perdición. Estamos nosotros aparentando en el mundo, pero al final estamos con un pie más en la perdición que en la salvación. Porque nos estamos engañando solos. Entonces, el objetivo del Señor es salvar. Y para salvar necesitamos educar. Entonces, esa es parte fundamental de nosotros como mujeres, como iglesia. Podemos ver personas con autoestima baja, ¿verdad? Que siempre se tiene una minusvalía personal, se autoculpabilizan por todo. La mayoría de veces están tristes y cabizbajos, son personas muy pesimistas, le tienen mucho miedo a su pareja. O sea, no hacen nada dependiendo de lo que esta persona les diga. Si su pareja les dice sí, lo hacen, si no, no lo hacen. Tienen desconfianza en las relaciones cotidianas, son sumisas ante sus parejas y también son personas que ocultan información. Las personas que son abusadas, no crean que lo van a andar publicando porque es vergonzoso, y más cuando estamos dentro de la iglesia. Es vergonzoso, es penoso decir, mire, la realidad es que no es, mi hogar no es lo que parece. Uy, no, eso hay que tener mucho valor para hacerlo. Hay que estar tocando fondo para hacerlo. Por lo general nadie habla.
Y al final, ¿qué sucede? Muchas personas terminan, unas al borde de la muerte. Entonces, y otras agradecen que alguien lo notó y les ayudó, las orientó. Entonces, importante esto. La persona abusada no le va a andar contando, hermano. No se lo va a andar contando. Es algo que nosotros debemos descubrir, pero tampoco podemos andar tampoco como investigadora, va investigando la vida de todo el mundo. No, pidámosle al Señor. Esto es algo espiritual porque yo quiero servir al Señor, quiero servirle de la mejor forma. Entonces yo cada día le voy a decir, Señor, ayúdame a identificar a aquellas personas que necesitan ayuda. Aquellas personas, ayúdame que con una mirada, que con un gesto yo pueda identificarlo. Y ábreme la puerta para que esa persona pueda hablar, pueda expresarse y yo pueda hacerte confianza para ella. Lo que mencionábamos les da mucha vergüenza y también son personas que pierden el apetito, por lo general adelgazan. Son personas inmaduras y están siempre alertas porque viven en un mundo de mucho miedo. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Familiarizarnos y educarnos nosotros con este tema. Nosotros debemos manejar este tema. Necesitamos ver cuáles son los factores de riesgo para saber, esta persona tiene varios factores de riesgo. Es posible que ella esté viviendo alguna de estas experiencias. Entonces, de alguna forma, ver todo esto para poder ser útil, poder ayudar en el momento correcto, ser asertivo con el servicio. Y también, ¿cómo prevenirlo? No hay otra forma de prevenir el abuso que educando. Tenemos que empezar a educar. Tenemos que educar a esposos, tenemos que educar a esposas, tenemos que educar a niños, porque a la medida que nosotros eduquemos, vamos a ir cambiando de actitud de tanto que se nos remarque algo. También al interior del hogar, replantearnos los significados que tenemos en los roles familiares relacionados con las tareas del hogar. Miren, tenemos que nosotros quitarnos la idea de que hay funciones que son para hombres y para mujeres. Estamos en un mundo, en una realidad social, donde el hombre trabaja y la mujer trabaja. Son pocos los casos donde la mujer tiene la oportunidad de estar en casa, pero en la mayoría a ambos nos toca. Por lo tanto, si ambos hacemos lo mismo, entonces tenemos una jornada, ¿por qué no ambos colaboramos en las tareas del hogar? Porque este tipo de abuso también se ve comúnmente en los hogares. La mujer se vuelve una esclava. Sale a las 5, 6 de la tarde del trabajo a hacer cena, a lavar ropa, a barrer, trapear, a hacer esto, hacer lo otro. Y a veces el caballero sentado viendo un partido. Y entonces aquí es donde necesitamos educar para concientizar a la iglesia. La familia es un equipo donde todos debemos hacer algo. Y a la medida que todos hagamos una parte, y a veces lo que nos va a tocar es pequeño, porque si todos colaboramos es poco. Cuando todos hacemos una parte, realmente no estamos oprimiendo a nadie. Estamos permitiéndole a los demás también tener vida. Y esto, queridas hermanas, tenemos que empezarlo desde madres. ¿A qué me refiero? Las responsables de que a veces el esposo no sea un ayudador en la casa, un apoyo también para la mujer, es de nosotras como madres. Mire, nosotros realmente crecimos en un hogar machista y nosotros como mujeres a veces nos volvemos machistas. En mi familia, mi abuela, pues solo tuvo un varón. Y entonces, por lo general, no lo puso a hacer nada, ¿va? Pero hay algo que a mí sí me hervía la sangre, porque yo me crié con mi abuela. Me hervía la sangre, se lo digo sinceramente, hermano. Una vez yo recuerdo que él estaba en el cuarto, acostado en una cama, viendo televisión, y le pegó un grito a mi abuela desde el cuarto. Y mi abuela va y le dice, mami, pélemela, una naranja.
que le pelara una naranja. Yo, miren, hermano, yo me sentía tan indignada, o sea, no es posible. Y lo más doloroso es que mi abuela fue, se la peló y se la llevó en gajitos. O sea, ¿cómo es posible? Un hombre ya adulto, no es posible que eso suceda. Entonces, ¿quiénes son las verdaderas responsables para que eso suceda? Yo como madre. Entonces, yo como madre debo enseñarle a mi hijo que lavar los platos no lo hace menos hombre, más bien lo hace más atractivo para una mujer. Entonces yo como madre debo enseñarle que él tiene que aprender a ser independiente en las tareas del hogar porque él no sabe si un momento su esposa va a tener que salir de la ciudad y qué va a pasar con él. Se va a morir de hambre, no va a andar todo arrugado. Él tiene que aprender a hacer las tareas porque por su propio bien, por su propio beneficio. Aparte que estamos en una sociedad ahora que a las mujeres no les gustan los hombres que no hacen nada. Ahora, o sea, como la mujer está al mismo nivel de trabajo del hombre, esperamos que el hombre también colabore. Entonces nosotros empezar desde la casa, hacer estos cambios, enseñarle a los varones. A veces hay niñas que crecen en hogar de varones y esas pobres quieren salir corriendo ya. En cualquier oportunidad que se encuentra un novio, se les van a las mamás. ¿Por qué razón? Porque viven como trabajadoras, como esclavas, sirviéndole a los hermanos. Y no debe ser así. No debe ser así. Todos deben cumplir una responsabilidad. El hombre no es menos hombre con lavar su ropa. No lo es. Entonces, a medida nosotros enseñemos eso, la educación viene y entonces el machismo se disminuye. Entonces, la agresión también se disminuye porque ahora el hombre... Ay, si la mujer no le quedó rica la comida, lo va a entender porque él también le ha quedado mal la comida en algún momento. Porque también ellos aprenden a ser útiles en el hogar. También en nuestra comunidad es necesario que nosotros nos unamos. Podemos unirnos con organizaciones para dar capacitaciones para disminuir este tipo de problemas. También buscar redes de apoyo, como les mencionaba, organizaciones para proteger los lazos familiares, trabajar junto con el hogar de familia para capacitar, para enseñar y ayudar también a la comunidad. ¿Qué hacer en el abuso? Pues en primer lugar reconocer la violencia, reconocer que hay alguien que está pasando un problema o reconocer si yo soy esa persona. También seamos buenas personas para escuchar. Miren, a veces somos buenas para hablar y tal vez alguien nos va a contar un problema, pero yo empiezo a hablar, no permito que la otra persona hable, entonces eso es un bloqueador en la comunicación. Entonces, cuando una persona abusada siente que si va a mí, solo es para que yo le dé un combo de consejos y no le escuche, esa persona entonces no voy a ser confiable para ella y va a preferir mejor callarse. Entonces seamos buenas escuchas, escuchemos, miremos a la persona, pongámosle atención. A veces nosotros no necesitamos dar muchos consejos porque hay cosas que no están en nuestro alcance. La solución no está en nosotros, pero con escuchar y hacer algunas preguntas claves, la misma persona encuentra las soluciones. También asistencia prioritaria. Si usted mira que alguien está siendo abusada físicamente o emocionalmente de manera fuerte, usted búsquele ayuda con alguien de confianza porque esa persona está en riesgo hasta de perder la vida, porque la agresión y el abuso termina en muerte en muchas ocasiones. Tome notas de todo lo que sucede con esa persona, lleve la documentación, sea paciente, porque muchas veces cuando nosotros queremos ayudar a alguien abusada, la primera limitación para ayudarla no son las autoridades, aunque tristemente para hacer justicia por la violencia, ¿qué sucede? La vez pasada un caso de una mujer que estaba siendo golpeada, agredida por su esposo. Lo denunció, lo mandaron a barrer unas celas y al regresar la mató. Entonces, tristemente no contamos con un apoyo legal de nuestras leyes que nos proteja realmente, pero nosotros sí podemos buscar rutas para accionar, ¿verdad? La iglesia puede ayudarnos
puede ayudarnos a tomar nota en esto, y para eso nosotros tenemos que ser pacientes, porque la primera persona que debemos convencer de poner un alto al abuso es a la víctima. Porque también ustedes, creo que la mayoría conoce casos de mujeres que el esposo las maltrata, les pega, lo denuncian, lo meten preso y ya después va ella a retirar la denuncia para que lo saquen. Entonces, la primera persona que debe convencerse de poner un alto a la agresión es uno, es la persona que está sufriendo. De lo contrario, por más ayuda que busquemos, si ella no está convencida, va a seguir haciendo lo mismo. Y algo muy, muy importante, hermanas, la discreción. Si usted, hermana, tiene problemas con la lengua y con el chisme, no se meta esto. No se meta esto, porque en vez de ser una ayuda, va a perjudicar más ese hogar, esa familia, esa persona. He visto casos también donde alguien está siendo abusada, se lo cuenta a alguien porque está desesperada, y de repente viene esa persona y lo divulga, lo cuenta. Estos son casos muy delicados. Y para nosotros poder ser bendición y ayuda para otros, nosotros debemos tener mucho cuidado, porque hay redención y hay restauración para estos hogares. Hay hombres que se han arrepentido y han cambiado su conducta, pero si la persona que no es prudente, que se da cuenta no es prudente y lo divulga a todas las personas, entonces al final eso termina público, y a veces cambiar una realidad de un hogar se vuelve bien difícil. También sea prudente al no hacer sentir culpable a la víctima. A veces nosotros tendemos a decirle, pero ¿será que eso fue lo que lo molestó? ¿Lo que usted hizo, será que lo molestó? O a veces otras son demasiado prudentes y echan la culpa literalmente, es que no hubieras actuado así, no hubieras hecho esa forma. Miren, una víctima lo menos que quiere es sentirse más mal de lo que el victimario le hace sentir. Entonces, a veces si usted no sabe qué hablar, si usted no sabe qué aconsejar, escuche nada más, pero no de un comentario o no hable algo que después va a terminar haciendo sentir peor a la persona. Entonces, para esto, como les digo, esto es algo espiritual y se necesita oración para que el Señor a uno lo guíe, saber qué decir. Miren, hay ocasiones, yo les digo sinceramente, hay ocasiones que hay personas que están pasando por alguna situación. Y vaya, yo soy psicóloga, yo me doy cuenta de muchas cosas. Pero yo le digo al Señor, Señor, si tú crees que yo voy a ser útil para tal persona, porque yo a veces, algunas personas se acercan a mí, me piden y me dicen, usted puede ayudar, y yo, está bien, puede darle mi número. Pero cuando yo le digo puede darle mi número, inmediatamente lloro. Y yo le digo, Señor, porque tal vez lo que yo sé es lo que la tercera persona me contó. Entonces yo le digo, Señor, si tú consideras que yo puedo ser útil para esta persona, que me llame. Y yo la voy a ayudar, porque esa va a ser la señal. Si ella me llama, significa que yo voy a ser útil. Pero si eso me va a servir solo como información para conocer algo que ella está viviendo, no, Señor, no es necesario, porque entonces no voy a aportar en ella, y lo que voy a hacer es conocer una interioridad de una persona, pero no voy a sumar en lo que está viviendo. Entonces, no se trata de conocer la vida de otros ni de andar ahí deseando saber lo que vive cada familia, no. Es que si yo puedo ser útil, entonces nosotros debemos hacerlo espiritual. Señor, si yo puedo ser útil para esta situación, indícamelo, muéstramelo, que me busque, que yo pueda generar confianza en ella. Y de esa forma podemos dar una ayuda más efectiva. Porque muchas veces nos andamos ofreciendo, y miren, andarse ofreciendo no es bueno, hermanos. No es bueno, porque a veces hay personas que se andan ofreciendo y la verdad, a veces cuando se ofrecen, los resultados no salen bien. Entonces, no hay que andarnos ofreciendo, pero sí hay que estar atentas y sobre todo hacer de esto un ministerio espiritual. Porque esto no tiene un cargo en la iglesia. El ministerio de Dorcas, pues tiene el cargo, pero cualquier mujer puede hacerlo si le dice al Señor, Señor,
yo quiero. Señor, yo quiero ser útil en tu obra. Yo quiero llevar libertad a los oprimidos, ayudar a los que están viviendo injusticia. Entonces, de esa forma, el Señor puede hacer de usted una persona con un ministerio poderoso dentro de la iglesia. Pero para eso hay una característica, discreción. Y si no es discreta, pero usted quiere serlo, entonces empiece a orar y decirle, Señor, antes de entrar a este ministerio, primero ayúdame a controlar mi lengua. Entonces, hermanas, como iglesia nosotros tenemos la tarea de restaurar las familias y procurar a la medida de lo posible evitar todo lo que es el abuso en todas sus formas, porque ese no es el mensaje de Cristo. Cristo vino a darnos libertad. Y si Él murió por esa libertad, Él murió, vivió todas esas consecuencias, nosotros, aunque estamos en un mundo de pecado, tenemos que vivir una vida más plena, porque Él ya llevó todas esas consecuencias en la cruz y nos llama a nosotros a ser sus ayudadores en esto. Bueno, esto prácticamente es el primer tema. No sé